Si hay algo que está retumbando hoy en el mundo entero, es el silencio adormecedor de la iglesia. La iglesia no ora. Yo recuerdo, la hermana Blanquita quizás recuerda, Jorgito, los que nos levantamos en nuestra época. El evangelio hace 30 años, 40 años atrás. Era un evangelio de rodillas, hermana Blanquita. La gente hablaba de ayunos de 8 días, 7 días, 21 días, ¿cierto? Se hacían vigilias de oración. Vigilias. A las 6 de la mañana se repartía el caldo con papa y carne. 6 de la mañana. Había pasión por la presencia de Dios. Había pasión por escuchar su dirección. Había pasión por escuchar su voz. Hoy los pastores nos preocupamos más por darle a la gente lo que quieren escuchar y no por darle al pueblo lo que Dios quiere dar. Hoy trabajamos más al intelecto del hombre que al espíritu del ser humano. En medio de la iglesia no hay vida. Ahora no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de todos, yo me incluyo. Porque la iglesia, si algo tiene la iglesia hoy, es pobreza espiritual. Porque la iglesia no conoce a Dios. Y la pobreza de oración de Pedro, la pobreza espiritual de Pedro, lo llevó aquella noche a sufrir la noche más agónica de su vida. Y quizás aquí hay personas que están pasando los peores momentos de su vida. ¿Sabes por qué? Porque quizás hoy tú sabes que no has pasado tiempo con Dios en la intimidad. Uno de los hombres que más admiro yo es un anciano. Lleva 50 años de ministerio. Ha sido uno de mis héroes de la fe. Un pastor neoyorquino. No es neoyorquino. Pastorea en Nueva York. Es un pastor campesino de los Estados Unidos, llamado el pastor David Wilkerson. El autor el hombre que le predicó a Nicky Cruz, el de la cruz y el puñal. Un anciano. Y escuchándole un sermón a este hombre decía esta frase, o contaba esta historia. Decía, conocía una pareja de pastores de Australia que tenían una feligresía de casi 600 personas, pero durante los últimos meses la feligresía había caído, menguado. El espíritu de la iglesia se había apagado. La gente estaba desertando del culto. Y aquella pareja pastoral se tomaron una licencia de 3 meses, escúchelo, para ir alrededor del mundo a buscar la clave del crecimiento y la clave de la unción. Y empezaron y fueron a Toronto, fueron a Pensacola, buscaron los avivamientos y los moveres que en ese momento estaban caminando. Habían transcurrido los 3 meses y no habían hallado lo que querían. El último domingo iban pasando por una iglesia y decía, iglesia de Dios tal. Pararon el carro y dijeron, entremos acá antes de viajar por la tarde al aeropuerto. Cuando entraron allí, el Espíritu Santo los quebrantó. Y empezaron a escuchar a un anciano de 75 años hablar con pasión sobre Cristo. Y ellos decían, eso es lo que necesitamos. Esperaron al pastor David y le contaron su problema, lo que había sucedido y por qué estaban ahí. Y le dijeron, pastor, necesitamos que usted nos dé la clave. Nos dé la clave del éxito para que nuestra iglesia vuelva a crecer y nuestra vida vuelva a enfocarse en lo que Dios determinó. El pastor David guardó silencio. Se quedó mirando a la esposa y le dijo esta frase, le dijo, mujer, cuando tú empezaste tu ministerio nació en tus rodillas. Tú intercedías por la iglesia, tú intercedías por el pueblo, tú clamabas por los tiempos de comunión, tú lo hacías. Y miró al pastor y le dijo,
tú nunca te parabas en el púlpito sin haber escuchado mi voz. Tú pasabas horas en la intimidad conmigo. Y le dice el Señor a ellos, desde el momento en que ustedes abandonaron la intimidad, en ese momento su vida y su ministerio se murió. Dejen de correr buscando respuestas en lugares equivocados. Vuelvan a la fuente, porque la fuente de su vida se llama Cristo. El libro de Jeremías hay un texto violento que dice, porque 2 pecados ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y quizás usted está bebiendo de la fuente equivocada, está buscando respuestas en el lugar equivocado. Cuando usted vuelva a la fuente que es Dios, su vida va a cambiar. Amén. Y por último, que ya los niños están alborotados. Bueno, dale un aplauso al Señor, si es para el Señor, dale un aplauso. Versículo 36. El 36 dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Oiga, no entendieron que esto era una cuestión metafórica. Siga leyendo. Versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, entonces Pedro dijo, Señor, ¿qué dijo Pedro? Herimos a espada. ¿Y qué hizo el hermano Pedro? Sacó la espada y empezó a hacer demostraciones de esgrima como nunca. No conocía la palabra, pero Pedro era experto con la espada. ¿Saben? ¿Sabe qué es lo tercero que lleva a los hombres y mujeres de Dios a la crisis? Desarrollar un discipulado con la opción o con la espada como opción. Pedro, en el momento de la cena, tenía la espada. Pedro, en Getsemaní, tenía la espada. Y cuando Pedro tuvo que usar la espada, Pedro la desenvainó. Eran casi las 11 de la noche. Y Pedro se adentró en una pelea cuerpo a cuerpo con Malco. Malco era uno de los guardias del Sanedrín, de los sumos sacerdotes. No era un soldado romano. Gracias a Dios para Pedro. Y Pedro empieza a pelear con Malco. Miren, ¿usted cree que a las 11 de la noche, en medio de esa oscuridad, Pedro le apuntó a la oreja? Pedro dijo, yo aquí arranco cabezas. Y Malco, viendo los ojos sediciosos de Pedro, sanguinarios, Malco se corrió y su oreja cayó. Y Jesús grita y le dice, ¡basta, Pedro! Esto no es lo que yo dije, esto no es lo que yo enseñé, Pedro, esto no fue el sermón que yo prediqué. Y el Señor tomó la oreja de Malco, la limpió en su manto y la colocó sobre Malco y su oreja sanó. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que hoy se están muriendo? Porque están caminando su cristianismo con la espada y cuando toque sacarla, la sacan. Cuando toque herir, hieren. Cuando toque defenderse, se defienden. Y cuando toque golpear, golpean. Y no estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de la lengua. Estoy hablando del corazón. Estoy hablando de los sentimientos. Hay muchos cristianos amargados, resentidos, heridos
frustrados,